Comenzamos pues el libro en último capítulo de Filipenses 4, que está cargado de grandes enseñanzas y aplicaciones personales. El tema lo titulé 3 ingredientes que dan sabor a la iglesia. 3 ingredientes que dan sabor a la iglesia. Cuando uno hace una sopa y le va agregando ingredientes, eso hace que la sopa tenga buen sabor. La iglesia siempre va a tener buen sabor si vivimos la vida en una relación espiritual con Cristo. Los sinsabores no van a haber sinsabores, sino todo Dios le va a dar sabor, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. 3 ingredientes. La vida sin Dios, para el que no tiene a Cristo, está llena de sinsabores. Usted agarra cualquier persona y a medida que pasa el tiempo, más amargado se va volviendo, porque los golpes de la vida lo van endureciendo o lo van aguando, o se va poniendo más desconfiado, más sospechoso, más receloso, más resentido. Pero el cristiano no. El cristiano, cuando vive dependiendo del Espíritu Santo, todo ayuda para bien. Y al contrario, hay un sabor especial en cada ingrediente espiritual que Dios nos da para enfrentar el día a día que tenemos que ver. Así que es una combinación de ingredientes, y Cristo en esta porción vamos a ver, apreciar 3 ingredientes espirituales de fortaleza espiritual para enfrentar el día a día como iglesia e individualmente como iglesia. Primero, la firmeza y unidad que el Señor quiere que tengamos en Él. Segundo, el gozo, que es una realidad en nosotros. Y la paz esa que sobrepasa todo entendimiento. Los 3 ingredientes que vamos a apreciar en esta pequeña porción, que tenemos que fragmentarla porque está muy llena de tanta riqueza que no podemos comerla de un solo tiro. Hay que dividir las porciones. Dice, en primer lugar, la firmeza y unidad. Así que, hermanos míos, amados, gozo y corona mía. El apóstol Pablo vio nacer esta iglesia y dice gozo y corona mía. Igualmente yo puedo decir como pastor que la vi nacer esta iglesia, que es el gozo y también mi corona, porque de alguna manera el Señor recompensa toda obra que se haga en su nombre y para su gloria. Y dice, estad así firmes en el Señor, amados, firmes en el Señor. Esta es la parte que hablemos primero de la firmeza. Estar firmes es que nosotros, acuérdense que dice el Señor Jesucristo que si ustedes oyen mi palabra y las hacen, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra la casa, pero no cayó porque estaba construida sobre la roca. Todos nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Y un texto clave de firmeza es en Efesios 6. Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete, porque, hermano, nunca en la Biblia no existe ningún texto que diga que esta vida terrenal es un caminar de rosas sin espinas. Por eso que tenemos que estar, ¿qué? Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, y esa es la palabra que quiero destacar. Vestidos de toda la armadura de Dios para estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a vivir en la vida terrenal acechados por el enemigo, acechados por circunstancias. Por eso tenemos que fortalecernos de toda la armadura de Dios. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha. ¿Y por qué hay que estar armados? ¿Y por qué hay que estar armados hasta los dientes? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que soy un soldado,
Pero si yo tengo el ingrediente de la firmeza, nada va a hacer que caiga o sea derrotado o sea declarado knockout en esta vida espiritual. Todo lo contrario. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Entonces, hermanos, nuestras batallas diarias y nuestro enemigo cotidiano, porque tampoco se va de vacaciones ese enemigo está ahí, no cierra los domingos, el tipo está al contrario, hasta los domingos es cuando más ataques hay, siento como un dolorcito de cabeza, me siento mal, no puedo ir a la iglesia porque sale el delirius templis, ¿no? Siempre una molestia y algo el domingo, es el enemigo siempre debilitándonos espiritualmente. Pero si estamos firmes en la fe, vamos a sobrepasar todas esas batallas. Y a medida que pasan las batallas, ¿qué va a pasar? Vamos ¿qué? Fortaleciéndonos, robusteciéndonos. Estamos probando el poder de Dios en nuestro día a día. Y pasa como los soldados. Los soldados cuando vienen de una guerra y termina la guerra se sienten mal. Dice, ¿cuándo viene otra? Bueno, nosotros yo no sé si alguno anhelará tantas batallas, pero sí te puedo decir algo. Ninguna batalla nos va a robar la firmeza del Señor. Si estamos revestidos de toda la armadura de Dios, vamos a tener la madurez para enfrentar lo peor de lo peor y salir airosos. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez, espada, hambre, nada. Ninguna situación extrema me puede quitar la fortaleza que viene de mi Dios. Pues ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual somos más que vencedores. Y más que vencedores, ¿qué es? Hermano, la victoria es algo que uno saborea. Cuando alguien se gana una medalla de oro en cualquier disciplina, y sale y le cantan el himno por el país, dice la Biblia que somos más que vencedores. Es decir, que es una victoria tan grande que uno experimenta que sobrepasa la misma victoria, más que vencedores. O sea, que hay una satisfacción plena cuando uno saborea el día a día con Dios. Y tenemos que vivirla día a día. Pero como soldados se nos olvida que estamos en una guerra espiritual. Y entonces nos quitamos las armaduras y cuando estamos golpeados en el suelo, entonces comenzamos a armarnos de nuevo y recibimos muchos palos por gusto, porque no estamos ya el Señor nos advirtió, vestíos de toda la armadura de Dios. Y por otro lado, está hablando el apóstol, vamos a nuestro texto de Filipenses, dice el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas hermanitas parecía que estaban peleadas en la iglesia, Evodia y Síntique. Eran dos líderes, dos buenas obreras de la iglesia, pero se dio una enemistad rara aquí. Y Pablo está llamando a estas dos hermanas claves de la iglesia a que se pongan de acuerdo, a que se perdonen. Y esto, si a esto le pasó a estas obreras, nos puede pasar a cualquiera de nosotros que está aquí sentado. Nunca perdamos la unidad del espíritu de la iglesia por enemistades o porque me cuesta perdonar a la hermana. Verso 3 dice, hablando de Evodia y de Síntique, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, o sea, a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, en el libro de la vida. Entonces, no es posible permitir que el enemigo se meta a través de disputas internas que podamos tener nosotros. Y cuando un hermano está enemistado con otro hermano, ya inclusive le afecta venir a la iglesia. Ya no es lo mismo. Ya cuando tenemos nosotros divisiones internas o producto de enemistades, ya se pierde hasta el sabor de la iglesia. Si perdemos la firmeza y si perdemos la unidad,
ya la iglesia, el sabor, esa sopa no sabe bien. Tenemos que ponernos de acuerdo inmediatamente. De acuerdo a Mateo 18, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano según la boca de nuestro Señor? ¿Cuántas? 70 veces 7. Ya cuando un hermano te ofende 7, ya no aguantamos. Y 70 veces 7. Así que aquí, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que soportar hasta el hermano insoportable. ¿Y va a haber hermanos insoportables? Sí, pero es mi hermano. Ese es como tener, nosotros éramos 5 hermanos. 5 porque una partió con el Señor ya. Pero había una que le decíamos la reina de las lágrimas. Mi hermana Alma Reina, que todo siempre, como era la consentida de mi papá, siempre todo reclamaba. Ya estaba, ella era como José, pero no tenía nada de José. Y nosotros contra, pero esa era mi hermana y es mi hermana. Inclusive nosotros, cuando tenemos hermanos, ¿sí o no? Y a veces las nueras le dicen a los maridos, sí, porque tu hermano, sí, pero es mi hermano. Es el hijo de papá y mamá, tenemos que soportarlo. Bueno, en la iglesia de Cristo tenemos que soportarnos porque su hermano es hijo de su padre, ¿sí o no? Sí, un hermano es hijo de su padre, ¿sí o no? ¿Quién es el padre nuestro? Y ningún padre va a permitir que los hijos estén enemistados. Inmediatamente un buen padre dice, ven acá, ¿tú qué tienes contra tu hermano? ¿Qué te pasa a ti? ¿No le hablas a tu hermano? ¿Qué hace el Señor cada vez que hay enemistad entre nosotros? Nos llama al capítulo. Si tú tienes una ofensa contra tu hermano, ni siquiera traiga las ofrendas aquí al altar. Ni siquiera presentes una ofrenda. Primero vaya y arréglese con su hermano. Porque si no hay unidad en la iglesia, la sopa no sabe bien. Falta un ingrediente. Y por favor, pida rápidamente. Dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque las disputas vienen pequeñas, chiquititas. Aquí en Panamá existe uno de los grandes episodios de la nacionalidad panameña, de que un americano no pagó una tajada de sandía y se formó una mortandad por unos 10 centavos. Yo te digo, honestamente, a mí no me gusta ese episodio de nacionalismo por 10 centavos. Si no quería pagar al hombre, oye, por favor, deja la tajada. Pero bueno, sacaron un machete por cobrar esos 10 centavos. Pero nosotros podemos convertir cualquier situación pequeña en algo grande. Convertir un resfriado en pulmonía, en neumonía. Agravar las cosas, como en los matrimonios también. Los matrimonios es una eterna pelea por tontería. Por tonterías. Entonces, uno de los ingredientes básicos es que la firmeza en el Señor ante las batallas de la vida y la unidad. Porque la iglesia es un refugio, es un asilo, es un pedazo de cielo, es el cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Y por tanto, si nosotros no nos arreglamos, ¿cómo vamos a influir en un mundo perdido? Así que ingrediente básico. Hebreos. Vamos a buscar Hebreos 10. En Hebreos 10 dice 24-25, hablando sobre la unidad, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el mandamiento de Dios en esta porción? Que en la iglesia tenemos que congregarnos. ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Porque es pecado mortal no congregarse? El mandamiento de Dios es que nos congreguemos. ¿Pero por qué tenemos que congregarnos? Porque en la iglesia yo encuentro ¿qué? Encuentro estímulo al amor, a las buenas obras. Siempre en la iglesia va a haber el buen consejo, al amor. Tenemos en la iglesia, vamos a exhortarnos unos a otros. Y si no nos congregamos, ¿cómo vamos a recibir? Porque si usted no se congrega y no tenemos la unidad espiritual de la iglesia,
¿de quién está usted recibiendo entonces el consejo? Porque en el mundo sí vamos a recibir el consejo. El que me friega, lo friego. Son otros, allá hay otro, Juan 3:16 está del otro lado. Hay Mundo 3:16. Ahí hay un montón de textos bíblicos, textos mundanos, que si usted no se congrega allá, acá, va a recibir el consejo del mundo. Del mundo. Un joven que no se rodea de la iglesia, de los hermanos en la fe, ¿qué apoyo va a tener para enfrentar la vida en el mundo? Si la iglesia es el cielo mismo de Dios. Así, hermanos míos, en segundo lugar, otro ingrediente fantástico para que haya sabor en la iglesia, y eso es algo que solamente Cristo puede producir, volviendo a nuestro texto en Filipenses, es el gozo. El gozo está en los versículos 4, y es un versículo muy conocido en la cristiandad, es uno de los textos populares. Regocijaos en el Señor, dice que siempre. ¿Dónde viene el regocijo? En el Señor. El regocijo no es una sugestión. El regocijo viene de adentro, es interno del Señor. Regocijaos en el Señor. ¿Cuánto? Siempre. ¿Dónde está escribiendo Pablo esta carta? En la cárcel. Ni la cárcel me roba el gozo del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Siempre qué es? Siempre. Siempre. Y dice, otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. Regocíjate. Y ¿saben cuántos cantos hay con relación al gozo? El gozo del Señor, mi fortaleza. Y ni canto ahora, va a salir feo todo. El gozo del Señor, mi fortaleza. Muy bajo. Es el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Sí, su gozo sin medida Él me da. El mundo no tiene gozo, porque el gozo es un regalo de Dios a través del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo. El gozo. Así que eso de cristianos de caras largas, o aquel pastor que lo están esperando allá en un pueblecito y va a bajarse del tren y entonces se bajó todo el mundo y los hermanos acá, diáconos, esperando al pastor, y resulta que viene un hombre de negro, vestido y así medio serio, y dice, ¿usted es el pastor? No, es que tengo con un dolor de estómago muy grande. Digo, porque tenemos la creencia de que la sobriedad tiene que ver con cara de piedra, que entre más reverente soy. No, hermano, el gozo del Señor es una característica. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y eso en Nehemías, cuando se construyó el muro, que fueron 52 días, es un tremendo trabajo en 52 días hacer todo un muro de la ciudad en medio de la oposición, que por un lado estaba el palaustre, ¿no? El palaustre, y por otro lado estaba la espada porque el enemigo venía a atacar. Y ahí en 52 días se hizo una inmensa obra. Y después que terminaron la obra, comenzaron a leer la palabra de Dios y la gente comenzó a llorar diciendo qué tan lejos estamos de Dios, llorando, tristecidos porque habían vivido una sequedad. ¿Y cuál fue la reprensión que le dio en el libro de Nehemías? Busquemos en Nehemías 8:10. Nehemías 8:10 dice: luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza? En el gozo. Y por eso que tenemos que cantar himnos de alabanza en medio de la peor de las situaciones, como lo hizo ¿quién? Pablo y Silas, allá en la cárcel de Filipo, el hombre golpeado, mayugado, dile, porque le daban con vara, no con manguera. Y ahí estaban en el cepo y comenzaron ¿qué?
a cantar cánticos al Señor. Qué bárbaro, es un ejemplo de que el gozo no tiene que ver con circunstancias favorables. Yo elevo alabanzas a Dios, me regocijo aún en el dolor. Y ahí no estaba Silas diciéndole a Pablo, oye Pablo, ¿en qué lío tú me metiste? Qué problemón. Yo pensaba que esto iba para bien, pero mira, hemos recibido palo. Y cada ciudad que vamos terminamos presos. No, era una alabanza continua. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros también? Eso es declarar victoria. Porque en Cristo, dice, regocijaos en el Señor. El mundo no sabe qué es eso. El mundo va a un 15 años o va a cualquier cumpleañito por ahí, hasta de un bebicito de 2 años, y si no hay el trago en la mesa no hay fiesta. Necesitan buscar algo que los haga happy. Pero quiero decirles que nosotros no necesitamos ningún narcótico para sentirnos felices, ni un par de tragos o un happy hour. No, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fortaleza, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y pruebe usted alabar a Dios en medio de la prueba. Es diferente. Primero llore y críe y gima y suplique, pero después termine cantando. Termine cantando. Y así puedo yo decirte, hermano. Usted inclusive lo ve en los salmos. El salmista comienza llorando y después termina alabando al Señor. ¿Ustedes lo han visto, esa peculiaridad de los salmos? Cómo Él se derrama primero y después termina alabando al Señor. Segundo ingrediente es el gozo. Dice, vuestra gentileza, volviendo a nuestro texto en Filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La gentileza es nuestra dulzura, nuestra amabilidad, nuestro buen trato. Una persona gozosa es gentil. Y el Señor nos llama que nos regocijemos y que ese regocijo va a producir una gentileza, un buen trato. ¿Cuántos amargados uno se encuentran en los almacenes, en las instituciones públicas, que cuando uno llega ya te tienen una cara como diciendo no estoy, o ¿cómo? Yo no quiero ni verte. Pero sin embargo el creyente debe mostrar siempre gentileza. ¿Y por qué la va a mostrar? Porque tiene un gozo en el Señor. Firmeza, unidad y gozo en el Señor. Si hay alguien que era melancolizado, era yo. Oye, el hombre para convertir todo en depresión. Yo era muy fácil tener ese concepto melancolizado. Una compañera amiga mía, abogada, que nosotros fuimos socios inclusive en una firma de abogados que tuvimos por los 10 años. Éramos compañeros del banco y también una firma. Y me decía, Ricardo, ¿tú sabes cuál es la fama que tenían tú de los otros abogados? Que tú eras como un resentido social. Que tú eras un tipo como que habías pasado mucho páramo en la vida. Y en verdad, honestamente, hermano, yo vengo de un papá y una mamá. Yo no soy huérfano. Ni pasamos hambre ni nada de eso. Bueno, no pasamos ni hambre, eso es claro. Por eso que me cuesta perder peso. Pero lo que voy era, ¿por qué ese resentimiento? ¿Por qué esa forma de verlo todo como bravo con el mundo? Bravo. Porque no había paz, no había gozo, no estaba Cristo en mi corazón. Por eso que yo destaco que lo más importante es el fruto del Espíritu Santo. No la plata. La plata viene. Es más, yo pienso que un creyente cuando ya viene a Cristo le sobra más plata en el bolsillo porque ya no gasta en vicios, ahora tiene más plata. Así que el solo cambio es el estilo de vida y hay más dinero. Pero el punto no es ese, el punto es tener esa riqueza espiritual que viene de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, por si acaso se les olvida, regocijaos, regocijaos. Es un mandamiento de Dios, siempre, siempre, siempre. Busquemos Filipenses ahí mismo. Filipenses 4, versículo 11. El 11 que dice,
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, ¿uno puede aprender a contentarse? ¿Puede uno aprender a contentarse? Sí. Y uno tiene que aprender a contentarse, cualquiera que sea la situación. Uno puede ir a un campo, tomamos un flat en el camino. ¿Cuántos imprevistos puede haber en un paseo? Pero cuando vamos de paseo, ¿vamos ¿qué? ¿En un espíritu de paseo? ¿Qué significa paseo? Que puede pasar cualquier cosa, porque estamos fuera del cobijo de la casa. Y uno tiene que aprender a contentarse, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y qué significa eso? Que para aprender a contentarse uno comienza a valorar las mínimas cosas, valorar el caminar, valorar el respirar, valorar el comer día a día. He aprendido a contentarme, pero a veces somos como los cerdos. Usted sabe que el cerdo, tú le tiras la comida y él nunca mira para arriba. Tú le estás dando la comida, él jamás mira para arriba. Ni siquiera la mano amiga que le da. Entonces cuando yo hablo del cerdo es porque no hay agradecimiento, no vemos hay tantas cosas. Uno tiene que aprender a enlistar las bendiciones. Por eso que me gusta ese canto que dice, ¿cuál es aquel himno, Pancho, que dice que bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas abrumado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar, cuenta las promesas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tus pies. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. ¿Pero qué es eso? Es que ir contando bendiciones. Pero aquel que nada más está mirando para abajo, que no ve el cielo, abrumado por su soledad, todo está viéndolo nada más. Uno está viendo la maldad que hay. Digo, qué situación más complicada. Le enseñaron a ver solamente lo oscuro de la vida. Ese nunca será feliz. Llévalo al palacio de Buckingham con un mes con la reina Isabel. Enciérralo ahí, dale los mejores y tipo se va a molestar hasta por la silla en que se sienta. Porque no es un amargado del alma, porque el gozo viene de Dios. Aprendámonos a contentar cualquiera que sea nuestra situación. Sí, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Pero el que no tiene el gozo y lo que tiene es un poco de amargura, no hay silla que le acomode. Ese le va a molestar. Qué bonito día, sí, pero va a llover. Entonces uno, todo le molesta, no disfruta nada. Dice el verso 12, una persona que aprende a contentarse, sé vivir humildemente. ¿Sé vivir humildemente? ¿Cuántos estamos aquí aprendiendo a vivir humildemente? O sea que si tú no llevas a tus niños al McDonald's y a un cine pobre y miserable, decís, hijo mío, si no hay para el cine, si no hay para el restaurante, oye, por favor, contentémonos con lo que haya. Dice la Biblia, que es muy fácil ser rico en la Biblia, dice que que basta con que tener sustento y abrigo para estar, ¿qué? Contentos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Cuidado, hay gente que no sabe tener abundancia, porque el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se ha de volver. Porque hay gente que no sabe qué hacer con la plata. Y yo, wow, no sabe manejar la abundancia. Y el tipo se volvió loco con la plata.
Pero Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ayer tuvimos un matrimonio aquí. ¿Y cuál es el voto matrimonial? Ustedes prometen delante de Dios incondicionalmente, como un voto matrimonial, amarse en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. Lo prometen delante de Dios. Eso es matrimonio. Ah, no, que donde se acabó la chequera se acabó el amor. El matrimonio he aprendido, y un matrimonio, y prometen hacerse felices con la provisión diaria que Dios les da. Eso es matrimonio. El matrimonio es saber vivir humildemente y saber tener abundancia. Porque va a haber tiempos de todo tipo. Y el Señor nos ayuda a que ese ingrediente esté en la sopa, que se llama gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y aún en los tiempos de penuria, los tiempos de lamento y de dolor, también no perdemos el gozo, porque de acuerdo a Primera de Pedro, que es un texto que lo estábamos memorizando con los matrimonios, Primera de Pedro 4, versículo 11, esta es, esta no es, 4, 11, 5, 11. Tampoco. ¿Ah? 4:12. Es 4:12. Muy bien. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no, ay, ¿por qué está pasando esto? Pero ¿qué ocurre si soy un buen cristiano? Yo hago todo, yo vengo a la iglesia, tengo una... Hey, ve acá, ¿de dónde viene esto? Que esta prueba está horrible. No os sorprendáis, dice, sino, ¿qué dice? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, que si nosotros nos gozamos en medio de las penurias, cuando venga Cristo dice, oh hijo mío, te vas a gozar ahora bastante, porque yo sí vi el tiempo de aquel episodio doloroso en que tú te gozaste y esperaste en mí. ¿Se acuerdan de esa poesía Huellas, no? ¿Se acuerdan la poesía Huellas? Que decía que estaba soñando, aquella poesía que iba, Señor, yo veía que en el caminar de mi vida eran 2 juegos de huellas que iban conmigo. Tú estando conmigo en el caminar de la vida. Pero hubo un tiempo cuando fue el más duro de mi vida en que yo nada más vi las huellas, un solo par de huellas. ¿Dónde tú no estabas ahí en medio? Digo, no, hijo mío, te llevaba cargado. Te llevaba cargado. En los tiempos de más dificultad el Señor nos carga, porque ahí es donde nosotros, como hay una impotencia total, nos ponemos todo en el Señor. No en el trabajo, que puede ser temporal, sino en el Señor, no en la cuenta bancaria, no en el esposo, no en la juventud, la ponemos en el Señor. Y el último ingrediente que vamos a ver para una buena iglesia, de darle sabor a la iglesia, es la paz. La paz. Cuando hablamos sobre el advenimiento de Cristo en la Navidad, cuando aquel coro de ángeles cantó allá, dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Con Cristo vino la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Vamos a ver este texto final en versículos 6 y 7. Perdón, yo quiero aclarar algo que no lo dije. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este texto no se está refiriendo
a la cercanía de la venida de Cristo. El Señor está cerca significa está cerca de tu problema, está cerca de ti. No se está refiriendo al advenimiento del Señor. Es decir, si uno dice, ay Señor, háblame Padre, háblame a través del cielo, háblame Señor con una señal, háblame Padre, háblame. Oye hijo, ¿y qué tan cerca puedo yo estar más si estoy dentro de tu corazón? Oye, ¿qué tanta cercanía quieres? Es extraño un cristiano pidiendo señales externas cuando tiene el testimonio del Espíritu dentro de sí. ¿Cierto o no? Último versículo. Por nada estéis afanosos. Allá arriba dice, regocijaos en el Señor siempre. Y aquí dice, por nada, es la negación. La parte nada, ¿qué significa nada? Nada, pues. Por nada estéis afanosos, si el afán está en tu corazón. No hay ningún afán. El afán que viene siendo, miren hermano, literalmente, la palabra afán significa destrozarse. Literalmente el origen de esa palabra significa destrozarse. Cuando uno está afanado, ahí se está rompiendo todo. Y miren que la gente lo dice, estoy destrozado. Y es verdad, hay un destroce mental, emocional y físico. Y dice el Señor, por nada te destroces. En vez de eso, en vez de estar sumergido en el afán, dice, si no sean conocidas. ¿Conocidas qué es? Que Dios lo sepa. Conocida, aunque Dios sabe aún antes de que hablemos, pero es una muestra de dependencia. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué viene siendo el ruego? Ruego ya es una súplica, es no soltar al Señor como Jacob, que le dijo al ángel, no te suelto hasta que me bendiga. Cuando estamos afanados, ¿a quién vamos a recurrir? ¿A quién? ¿A un partido político? ¿A quién vamos a recurrir? Cuando usted se ha dado cuenta que los problemas que tenemos, hay unos hermanos que nos apoyan, pero ellos no pueden apoyarnos tanto. Y cuando estamos en un lío grande, los amigos escasean. ¿Dónde escasean los amigos? En la cárcel, en el hospital, en la pobreza. Y así que diga, suplica al Señor, entrégate al Señor para que ese afán desaparezca. Dice, con acción de gracia. Y dígale, gracias Señor porque tú me escuchaste. Gracias Padre porque tú vas a actuar. Y yo de antemano, antes que Él me conteste, ya yo estoy dándole gracias. Eso es fe también. Pero eso se da en Cristo. Te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Y el Señor, para mostrarme a mí que Él escuchó mi oración, ¿qué me da? Verso 7. Y la paz de Dios, esa es la parte que Él me da anticipada para decir todo está bajo mi control. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque el problema puede estar ahí mismo. El lío está ahí, pero yo tengo en mi corazón, ¿qué? Paz. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que el resultado de orar para sacar el afán es la paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando uno ya tiene paz, uno canta. Ya cuando uno tiene paz, por favor, estamos en la gloria, ¿verdad? Cuando hay paz, ¿qué falta? Nada falta. Nada falta. Y por eso que el tercer ingrediente fundamental es la paz para que haya un sabor en la iglesia de alegría. Dice Juan 14, 27, el Evangelio de Juan. Juan 14. Y la paz os dejo. Mi paz os doy. Mire que dice, la paz os dejo, antes de que Cristo suba.
y está garantizado por la presencia del Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. Dice, ¿qué paz tenemos nosotros? La paz de Jesucristo. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da paz. No, el mundo no da paz. Allá en los carnavales había paz. Oye, qué cosa más horrible. Pasaban pasajes de los carnavales. Oh, como dirá el diablo, mira cómo tengo tu creación. Ahí está la corona de tu creación. Ahí esos borrachos ahí hablando locura. Mira cómo los tengo. Pero el mundo no da paz. Dice, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué? Miedo. Hermano, el miedo es lo que... El miedo es una palabra que no le gusta usar el mundo, pero el mundo ha disfrazado el miedo con un término llamado estrés. Tú estás muy estresado. O sea, que te están diciendo miedoso. Miedoso, las cuentas que pagar y no me suma y la resta. Y los nudillos que se me van formando por aquí atrás. Todo. Miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El miedo es un mal consejero, ¿sí o no? El temor al hombre pondrá lazo. Cuando uno tiene miedo, ni ve. Ni ve. Yo recuerdo cuando una vez a Milcar lo llevé a una cita y se me ocurrió llevar el jeep. Y ese jeep se le metía al agua por todos lados y llovió cuando venía regreso. Y era en el Causeway ahí. Y nada más se veía... No sabía dónde estaba el mar, dónde estaba la línea. Este era todo igualito. Agua, agua y agua y agua. Y en mi corazón decía, me voy a ir por un barranco aquí. No veo nada. Y entonces las luces se volvieron como unas velas, bajitos. Parece que te venía un corto. ¿Y qué hice yo? Comencé a alabar al Señor. Alabando, Padre. Señor, Señor, bendito sea tu nombre, alabando para allá. Y comenzó 20:20 enseguida a los ojos. Porque el miedo te roba hasta la capacidad de ver, ¿sí o no? Un boxeador que va a pelear con miedo, está listo, knockout en el primer asalto. Knockout. Un cirujano que dice, bueno, esta es mi primera operación, y aquí tiene el bisturí. Yo soy primer puesto soy. ¿Ah? O un piloto de avión que dice, bueno, señores, yo cubrí mis horas, pero es primera vez que vuelo un Boeing. Les pido serenidad, estoy un poco nervioso. El miedo te hace a ti, estás derrotado, ¿sí o no? El miedo. Por eso que la paz echa fuera, el perfecto amor echa fuera el temor. El afán se va y es sustituido por la paz. La paz es, cuando estoy afanoso, estoy miedoso, y entonces estoy aquí, está el miedo ahí conmigo, ahí. Sí, porque te va a ir mal. Mira que va a pasar páramo, la cosa viene peor. Y entre más piensa, dice Eclesiastés, que el que añade ciencia añade dolor, peor, que entre más inteligente peor es. Porque comienza a razonar y a sacar cálculos y probabilidades. Y ahí el miedo es compañero. Viene el afán y dice el afán, bueno, viejo, te vas. Ahora quedo yo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que es mi área emocional, y vuestros pensamientos, que es mi área mental, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y por eso ese tercer ingrediente es fundamental. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. A ver, ¿qué vamos a tener en el mundo? Aflicción. Hermano, la aflicción existe en el rancho de paja como en el castillo o como en la mansión. No hay nadie que se escape de la aflicción. Porque el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he
vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, en el día de hoy, fundamental, firmeza y unidad, gozo y paz. Ese es nuestro hábitat, ese es nuestro medio ambiente espiritual. ¿Cómo lo logramos? Y quiero ya como aplicación final. No tienes gozo, hermano, no tienes paz en tu alma, no tienes firmeza en medio de las adversidades. ¿Cuál es mi recomendación? Ora. Ora. Y si vas a hablar conmigo o con un hermano, al final te vamos a terminar ¿cómo? Orando. Ora. Ora para que el Señor te dé la paz para cubrir tu mente y tu corazón. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Si uno no se sale de la luz, lo que viene son las tinieblas. El afán te destroza. ¿Qué hay que hacer? Ora. Suplica. Derrámate ante Dios. ¿Necesitas apoyo? Congrégate. Congrégate. Porque en el mundo vas a encontrar aflicción. Si tú te encuentras divorciándote de tu marido y estás con problemas serios y hablas con el mundo, te va a decir, a mí me pasó igual, yo lo dejé. Donde vas a encontrar apoyo va a ser en la iglesia del Señor. Apoyo, estímulo hacia el amor y las buenas obras. La iglesia de Dios es la que envía allí, envía a Jehová, bendición y vida eterna. El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía a Jehová, bendición y vida eterna. Hoy tenemos la cena del Señor. Vamos, mientras que nos preparamos espiritualmente para la cena, vamos a cantar Por nada estéis afanosos.